Es que me quedé pensando en esa pregunta, o sea, que planteabas de si qué tan cerca, tan lejos estamos de una iglesia pobre para los pobres. O sea, me quedó eso, la verdad fue una provocación esa pregunta, ¿no? Y o sea, me acordaba ahí en la introducción del libro, ¿viste? Del Evangelio de las Periferias, yo cito un número de la Evangelii Gaudium, incluso lo puse, lo transcribí al punto, digamos, porque me parece que es clave para entender por dónde hay que ir con este planteo de una iglesia pobre para los pobres, y también nos sirve para diagnosticar, ¿no? Ahí el Papa dice: nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Esta es una excusa frecuente en ámbitos académicos, empresariales o profesionales, e incluso eclesiales. Si bien puede decirse en general que la vocación y la misión propia de los fieles laicos es la transformación de las distintas realidades terrenas para que toda actividad humana sea transformada por el Evangelio, nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social. La conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos. Temo que también estas palabras solo sean objeto de algunos comentarios sin una verdadera incidencia práctica, dice el Papa. Eso es, la verdad, una lucidez. Dice, pues es cierto, muchos estudian los documentos, lo comentan, pero después de ahí a la realidad no pasa nada, ¿no? Y termina diciendo: no obstante, confío en la apertura y las buenas disposiciones de los cristianos, y les pido que busquen comunitariamente nuevos caminos para acoger esta renovada propuesta. La verdad que ese punto 201 a mí me ha resultado bastante iluminador, ¿viste? Y me acordaba de algo que me sucedió hace varios años, ¿no? Cuando lo nombraron a Molina, ese sacerdote salesiano, kirchnerista, lo nombraron director del Cedronar, ¿no? Y una abogada, un laico, me manda mensaje, o sea, si era a mí y a otro sacerdote, yo le respondí, obviamente, pero manda un mensaje diciendo esto: ¿qué hace un sacerdote ocupando ese lugar? Ahí tendrían que estar los laicos. Bueno, yo ahí me di cuenta, porque me hace pensar esta pregunta también a mí, que hay dos cosas. Uno tiene que ver con ciertas representaciones y otro tiene que ver con la realidad, ¿no? Entonces, hay un problema de representación, por lo menos de este laico católico, o sea, que se dice comprometido, pero que de algún modo su trabajo está enfocado en su actividad concreta, ¿no? De abogada en el estudio. O sea, yo cuando planteo esto de también estar metido en ciertas realidades, dice, no, bueno, yo estoy en este lugar y de ahí hago el bien y desde ahí. Entonces, bueno, aparecía esa representación y también esta otra representación de que los curas tienen que estar en la iglesia celebrando los sacramentos, atendiendo, digamos, a las distintas realidades espirituales. Porque yo digo, ¿y por qué no puede estar ahí un sacerdote? ¿Por qué no puede estar un sacerdote haciendo actividad social? Entonces, digamos, hay una representación donde cada pieza encaja en un lugar. Entonces, claro, yo laico, estudié abogado, entonces yo tengo que tener mi estudio y desde mi estudio tratar de hacer justicia, ¿no? El sacerdote está formado para hacer esto, tiene que hacer esto. Entonces, claro,
queda todo un gris donde nadie está preparado para eso. Entonces, obviamente nadie va, porque nadie está preparado para trabajar con los pobres en situaciones realmente de extrema pobreza, vulnerabilidad y descarte, digamos, o sea, de exclusión, ¿no? Nadie está preparado para eso. Entonces, por ende, nadie va a esa realidad. Y por eso ahí estaba la realidad, ¿no? La realidad es que estamos muy lejos de ser una iglesia pobre para los pobres y fundamentalmente en el laicado. Porque hoy cuando se habla del trabajo social en los barrios marginados, en las villas, las figuras que aparecen son los sacerdotes. Pero, digamos, son muy pocos los laicos que hacen una opción y que de algún modo hacen alguna amistad con un pobre. Entonces, como iglesia, porque la iglesia somos todos, la iglesia no son solo los curas, la iglesia no son los que conducen, los obispos, o sea, la iglesia somos todos. Entonces, digamos, la gran masa del laicado está muy lejos de vivir esta realidad, esta vocación de descubrir en el pobre un amigo, descubrir en el pobre una riqueza que me está faltando, una riqueza espiritual, una riqueza humana, y por eso lo busco. No lo busco para... después sucede esto otro también, los apostolados laicos, que más de una vez son para sentirse bien, sentirse útil, que uno hace algo por el otro. No se puede salir más allá de una mirada filantrópica, ¿no? Entonces, son muy pocos los laicos maduros en la fe. Bueno, también hay que decirlo de los sacerdotes, y ahí el Papa lo señala, ¿no? O sea, las excusas que se ponen a veces son de los profesionales, los empresarios, pero también de los ámbitos eclesiásticos, de los que hacen carrera eclesiástica, ponen esa excusa como para no tener como amigo un pobre. Entonces la iglesia pobre para los pobres es eso, tener un amigo pobre. Si yo puedo decir, mira, tengo un amigo que vive en tal lugar, en tal barrio, con el que me mensajeo, con el que compartimos cosas, nos juntamos a tomar mate, bueno, ahora en pandemia no, pero en cuarentena no, pero si yo puedo decir eso, si puedo dar cuentas de eso y de lo que estoy aprendiendo con este amigo pobre, y de lo que estoy pudiendo dar con dolor de lo que tengo para este amigo pobre, entonces ahí puedo dar cuentas de que sí, que estoy en el camino de una iglesia pobre para los pobres. Si no. Entonces, bueno, me quedé pensando con eso que vos me dijiste, por eso te hago este audio un poco medio extenso, para no olvidarme, para que esto también me sirva para que me acuerde de lo que yo tengo que seguir haciendo o seguir sosteniendo, porque a veces uno también se corre un poco de la vocación y misión, y nos pasa todo. Entonces, bueno, pongo por lo menos acá un mojón para no olvidarme. Así, bueno, te agradezco la pregunta, y bueno, la seguiremos respondiendo.